Buenos ¿Qué días. tal? Buenos días. Buenos días. Antes que nada, muchas gracias por la invitación y la posibilidad de estar aquí hablando de un tema que creo que a toda la ciudadanía nos importa. Cuando hablamos de violencia política en razón de género, nos referimos a estos actos u omisiones que afectan los derechos político-electorales de las mujeres, ¿no? Esto me parece que es muy importante porque hemos visto también casos en donde se habla de violencia política en razón de género en contra de los hombres. La ley prevé únicamente la violencia política en razón de género en contra de las mujeres y esto hay que tomarlo en cuenta por el contexto en el que hemos vivido durante el último siglo en nuestro país. Recordemos que el derecho al voto, vaya, no es algo relativamente algo que hayamos obtenido las mujeres hace mucho tiempo. Tenemos muy poco tiempo en términos pues muy objetivos que las mujeres hemos podido ejercer nuestros derechos político-electorales, pero muchas veces las mujeres en el ejercicio público han enfrentado muchísimos obstáculos para poderlos ejercer. Vaya, desde amenazas, desde no convocarlas a las sesiones, minimizarlas, invisibilizarlas. Y es por esto que surge el término de violencia política en contra de las mujeres en razón de género, porque existe este elemento de género que provoca que las mujeres no puedan ejercer sus derechos de la misma forma que lo harían sus pares, ¿no? Esto es a lo que nos referimos con violencia política en razón de género en contra de las mujeres. Abogada, ¿esta figura aplica solamente para políticos o protege a cualquier mujer para entenderlo claramente? Esto protege a cualquier mujer, no únicamente a personas que estén en la vida política. Vaya, esto protege a periodistas y también algo que es importante, esto también lo puede cometer no solamente una persona que es política, es decir, lo puede cometer un periodista, una ciudadana, un ciudadano, una persona que integra el partido político, un diputado, un senador, ¿no? Tanto particulares como políticos. Entonces, podemos decir que hoy, porque esto es inédito y cambia las cosas, está en la mira cualquier persona que pueda insultar, ofender, cuestionar a otro por su condición, por su trabajo, por su género. A ver, aquí creo que esto es algo bien importante y que en muchas ocasiones se pierde en la discusión, ¿no? La función del Tribunal Electoral es precisamente evaluar, uno, si hay una razón de género, dos, si se están violando o se están violentando los derechos político-electorales, es decir, si tú dices algo, pero no hay ninguna afectación a los derechos político-electorales de la otra parte, pues no se debería de considerar violencia política en razón de género, porque efectivamente estamos hablando de violencia política, ¿no? Ahora, otra cosa que se tiene también que evaluar es la disparidad o no disparidad de poder. Es decir, no es lo mismo que una persona que tiene su cuenta de Twitter emita un comentario en contra de una persona que tiene un puesto público a, por ejemplo, que lo haga una persona que es el presidente de un partido político. ¿No? Y estas son las cuestiones que tiene que evaluar el Tribunal Electoral. Esta es su misión, el revisar que efectivamente se cumplan con estos requisitos para entonces sí decir hubo una violación a los derechos político-electorales de esta persona y se debe de emitir una sanción. Porque aquí es justo en este punto que toca, abogada, eh, la, la, mm, la carga que tiene esta decisión debido a que estamos hablando de una ciudadana que no se dedica Exactamente. a ninguna actividad política, que simple y sencillamente dio su opinión. Y entonces aquí es donde, ¿cómo diferenciar cuando se ataca o se opina? Exactamente, y creo que por esto es que esta sentencia ha levantado tanto las alertas, porque en este sentido estamos perdiendo esta línea que es la distinción entre una opinión, que además las opiniones pueden ser críticas, ¿no? Y otra cosa es la violencia. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el propio Tribunal Electoral ha señalado que existe y la propia Suprema Corte y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han señalado que si tú eres una persona que está en la vida pública, tienes que tener una tolerancia o un umbral mucho más alto de tolerancia a la crítica. No es lo mismo la tolerancia a la crítica que tengo que tener yo como abogada a la que tiene que tener, por ejemplo, el presidente del Senado. Y aquí esto no pasó. O sea, la crítica no Efectivamente. fue tolerada. Y incluso Efectivamente. creo que hay un poco de abuso de poder porque fue sancionada de una persona que tiene acceso a un tribunal como es el tribunal electoral.
A ver, y aquí yo creo que hay algo que hay que ser muy enfáticas. Cualquier persona tiene el derecho de presentar una queja si considera que sus derechos o si ha sido violentada o si considera que sus derechos han sido violados. Aquí, quien tiene la obligación de revisar todos los elementos que te acabo de decir es, en este caso, el Tribunal Electoral. Y me parece que ahí es donde tenemos que voltear a ver. Tenemos que voltear a ver a los dos magistrados, la magistrada y el magistrado que votaron para determinar que en este caso sí había violencia política en razón de género en contra de las mujeres, porque recordemos que en este caso el magistrado que estaba designado a proyectar este asunto, el magistrado Reyes Rodríguez, él señalaba en su proyecto que no había existido violencia política en razón de género, ¿no? Y la magistrada Yanino Talora votó con él. Sin embargo, la magistrada y el otro magistrado que estaban en esa sesión dijeron no, sí existió violencia política en razón de género y como la presidenta magistrada, hubo un empate y la magistrada presidenta en este tipo de situaciones tiene voto de calidad, fue que se señala que sí existió violencia política en razón de género. Entonces yo creo que hay que voltear a ver a esta decisión del Tribunal Electoral, hay que señalar que quien emitió esta sanción fueron ellos, porque creo que de repente en la discusión pública se nos está olvidando eso, ¿no? Y justo en la discusión pública, si dos personas que se dediquen a actividades muy distintas van ante una autoridad para acreditar este tipo de violencia de género o violencia simple y sencillamente, porque no entraría ahí el tema político, la resolución podría ser muy diferente o podría ser en el mismo sentido. Dependemos básicamente de un juez. A mí algo que me llama mucho la atención de esta sentencia es que va en contra de los propios precedentes del Tribunal Electoral. Entonces, es por ¿Por esto que qué? es tan necesario que no dejemos este caso, porque en este supuesto, pues vaya, nos estamos en una situación en donde si no se respeta el precedente o los precedentes que ya han emitido la propia sala superior, pues vaya, estamos al arbitrio de los jueces. ¿Por qué considera que va en contra de los mismos principios del Tribunal Federal? Claro, me parece que va en contra de los propios precedentes del Tribunal Electoral, porque justo cuando uno analiza el proyecto primigenio, es decir, el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez, en donde se establecen cuáles han sido todos los criterios de la propia sala superior, en donde se han señalado estos elementos, en donde tienes que revisar si efectivamente hubo un componente de género o no, en donde tienes que evaluar si existió o no un daño a los derechos político-electorales de la persona que está denunciando, pues vaya, en este caso en particular, estamos viendo que más bien fue una crítica fuerte, sí, pero no existieron elementos de género y no existió sobre todo una afectación a los derechos político-electorales de la persona. Que esto es Y importantísimo, esto ya porque lo hacen. entonces Claro, sí hay ahí un abuso de poder por parte del Tribunal Electoral. Y hay que decirlo muy claro, yo he escuchado hablar a la propia ciudadana Carla María Estrella, en la que dice que le advirtieron que tenía que bajar el tuit. Fueron a visitarla a su casa en un vehículo del Instituto Nacional Electoral para así es. decirle que lo que había hecho podría tener consecuencias y después vino esta consecuencia. ¿Qué pasaría si esta ciudadana no hiciera, no se acoplara a las sanciones que le fueron impuestas? No A ver, creo obedeciera. que es muy importante porque ¿cómo es que nace este caso? Quien tiene la facultad o con quien se inicia todo este proceso es ante el Instituto Nacional Electoral, porque la persona que consideró que se habían violado sus derechos solicita medidas cautelares. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente lo que le dice al INE es, en lo que se resuelve si esto es violencia política en razón de género o no, pídele a esta persona que baje este tuit porque se me están violentando mis derechos. ¿No? Entonces es por esto que el INE concede las medidas cautelares en lo que se resuelve todo lo demás y le dice a la ciudadana, tienes que bajar esto. Ahora, ¿qué ocurre si no hay un apego o no se cumple con la sanción que se estableció por parte del Tribunal Electoral? Bueno, pues entonces se encontrarían un desacato y vaya, las sanciones ya podrían ir incrementando. Sí, incluso la ciudadana dice que le podrían congelar sus cuentas, que podrían entrar ahora sí que inhabilitarle pues datos, situaciones personales, y esto me parece pues excesivo. Ella habla que el SAT podría intervenir en este tipo de caso.
¿Sí? Ya sería esa pues una cuestión muy mayor, es decir, si tras distintas peticiones por parte de la autoridad ella siguiera incumpliendo, pues ya existen distintos mecanismos para obligar a la persona a cumplir con la resolución. Pues aquí lo que vemos es una piel muy delgadita por parte de la diputada Diana Karina Barreras, quien pues está ejerciendo un cargo en el que va a recibir muchas críticas o va a escuchar mucho, como cualquier político. Entonces, ¿qué va a pasar si cualquier político se empieza a sentir aludido por lo que se piensa o se expresa de estas personas? ¿Van a poder acudir así de fácil al tribunal? El tribunal ya se supone tiene mucho trabajo. ¿Van a destinar recursos para este tipo de situaciones en lugar de resolver lo que compete respecto al tema electoral? El Tribunal Electoral tiene la obligación de resolver cualquier caso que le llegue. Entonces es por esto que yo he sido muy enfática en señalar que a donde tenemos que, por supuesto que la diputada tal vez sí se sintió agraviada y por esto es que presenta esta queja, pero me parece que era la obligación del Tribunal Electoral el estudiar el asunto y además emitir una resolución apegada al precedente, porque entonces de haberse apegado al precedente no estaríamos en esta situación en donde pues se genera un efecto inhibitorio, en donde la ciudadanía pues ya hasta cierto punto empieza a generarse una autocensura, porque dice, híjole, tuiteo o no tuiteo esto porque pues si piensan que es violencia política en razón de género y le dan la razón al tribunal, en el tribunal le dan la razón, vaya, el mero hecho de tener que contratar abogados o abogadas para que te defiendan, pues ya genera un efecto inhibitorio que al final del día, pues no es lo que se busca en una democracia. Así es, pues la línea es muy delgada entre este tema de ataque y este tema de libertad de expresión. ¿Usted está de acuerdo con la resolución del tribunal? No, honestamente no, a mí me parece que vaya, la sanción es desproporcionada. Vaya, desde mi perspectiva no es violencia política en razón de género, esto lo podríamos seguir discutiendo. Vaya, no considero que sea violencia política en razón de género, pero además la sanción que se le impone me parece desproporcionada. Me parece que esto de pedir disculpas por 30 días es algo inédito que jamás se ha visto y que además Excesivo. es excesivo. Por supuesto que en la ley electoral sí se prevé la posibilidad de cuando te declaran que cometiste violencia política en razón de género, tienes que emitir una disculpa, pero vaya, esto de los 30 días, no sé de dónde se lo sacó el tribunal. Eh, Abogada, cierro esta entrevista preguntándole y para tener claridad nosotros como ciudadanos, ¿nos podría poner un ejemplo de qué es violencia política en razón de género? Por supuesto, por ejemplo, cuando a una mujer no le dan la candidatura por el mero hecho de ser mujer, ¿no? O cuando, por ejemplo, en los cabildos, cuando a las mujeres no les pasan la orden del día o la sesión, cuando no les dicen cuándo van a sesionar. O vaya, han habido muchísimos casos en donde a las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, las asesinan para que no puedan acceder a a los puestos públicos. Estos son ejemplos de violencia política en razón de género. Bueno, pues con O estos cuando casos usted dicen que disculpa que te interrumpa, No, 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 pero adelante. justo cuando dicen esta persona no puede ejercer el cargo porque es mamá. Y entonces no va a tener el suficiente tiempo para estar haciendo las labores políticas. Esos Porque son está claros ejemplos de embarazada por su embarazada, condición de exactamente. mujer. Pues mire, con esto que usted nos ejemplifica, nos abre el panorama muy claro para conocer de que esta reacción por parte del Tribunal Federal Electoral fue excesiva. Y sí, yo tampoco encuentro ahí la violencia de género, más bien veo pues poca tolerancia a la crítica, pero nos quedamos con eso, le agradecemos muchísimo, abogada, por supuesto que vamos a estar muy atentos a lo que ocurra con este caso. Gracias, abogada Melisa Ayala, le agradecemos muchísimo que nos haya tomado esta mañana la comunicación. No, al contrario, te agradezco muchísimo la posibilidad de platicar contigo y con tu auditorio de este tema. Y bueno, seguiremos en contacto. Gracias, abogada. Pues Hasta estaremos luego. en contacto y muchas gracias.